Buenos días, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Y estamos en una lección que he titulado El spin del agujero negro en rotación de tipo Kerr y que complementa a la lección anterior, a la lección número 3 del curso de agujeros negros. Y la idea es resolver algunas dudas que quedaron en la lección anterior, completarla un poquito y también resolver algunos errores que de manera inadvertida introduje en la presentación. ¿Qué hicimos en la lección 3? Yo os aconsejo, antes de visualizar esta, que visualicéis la lección 3 en la cual derivamos la solución de la relatividad general para los agujeros negros en rotación de tipo Kerr, como este de aquí, que está rotando, cuya derivación pues, es extremadamente compleja, a no ser que se utilicen ciertos atajos como los que realicé en la lección anterior. Y en esta lección pues voy a resumir en primer lugar cómo llegamos a derivar la solución para los agujeros negros de Kerr, corregir algunos detalles e imprecisiones y errores que cometí en la lección anterior y también resolver la duda de dónde viene el spin en el parámetro A de la solución de Kerr. Pues bueno, los agujeros negros de tipo Kerr, para poder resolver la métrica, la solución a la relatividad general de un agujero en rotación, lo que hicimos en la lección 3 fue partir de no un agujero negro, sino de un espacio plano sin curvatura con simetría esférica, como el espacio descrito por las coordenadas esféricas. Y podemos considerar que tenemos aquí una esfera representada como un círculo de radio r. Esta es la métrica correspondiente a un espacio en coordenadas esféricas. La métrica, por si no sabéis lo que es, nos representa las distancias diferenciales cuadráticas entre dos puntos del espacio y básicamente es lo que obtenemos al resolver las ecuaciones de campo de Einstein cuando queremos aplicarlas para resolver pues algún problema específico, como por ejemplo el espacio-tiempo provocado por un agujero negro. La métrica consiste en este caso en 3 coordenadas, ya que todavía no estamos trabajando en el espacio relativista: la coordenada radial, diferencial, cuadrática, una coordenada angular polar, también cuadrática, multiplicada por el radio al cuadrado, y una coordenada de ángulo azimutal cuadrático multiplicado por r cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. Esta solución ya la hemos descrito en la lección anterior, pero también en el curso de relatividad general, que es necesario para poder seguir este curso y que lo tenéis también disponible en mi canal, y os dejaré un enlace en la descripción a este vídeo. Pues bien, en la lección anterior comenzamos de un espacio plano, aquí lo estoy representando en coordenadas esféricas, y la idea es ir modificando este espacio para darle forma de un agujero negro en rotación. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a partir de esta simetría esférica y la vamos a perturbar en el plano del ángulo azimutal, es decir, en el ecuador, alargando un poquito este radio, introduciéndole una pequeña longitud que le da simetría elipsoidal. Entonces lo que antes teníamos como una coordenada radial de simetría esférica, un radio de una esfera, ahora lo que tenemos es un elipsoide, como veis aquí, donde hemos añadido una sección, una longitud al radio original en la simetría esférica, y con eso perturbamos la simetría y le damos una simetría elipsoidal. La suma
de esta longitud radial más este fragmento que aquí he colocado en color azul es lo que vamos a denominar como el parámetro ρ, que es como una especie de, como veis, radio máximo dentro de una elipse y que se define en este tipo de simetrías como la raíz cuadrada de la longitud de radio al cuadrado más el cuadrado de un parámetro, de un número que vamos a denominar A. Y vamos a asociar este número, o lo asociamos en la lección 3, a la velocidad de rotación del agujero negro, al spin. Y lo razonamos de la siguiente manera. Cuanto más rápido rota un agujero negro, más se rompe la simetría esférica dando lugar a elipses más pronunciadas. Y por lo tanto, cuanto más grande sea este parámetro que vamos a asociar a priori con la rotación del agujero negro, más grande va a ser la longitud ρ que iría desde el centro de nuestro agujero negro hasta el extremo del punto que estamos analizando en el espacio-tiempo. Hemos alterado el radio esférico y lo hemos transformado en una coordenada parecida al radio, pero que está incrementada en un factor que vamos a asociar con la rotación del agujero negro. Y bueno, pues a continuación en la lección 3 lo que hicimos fue transformar esa métrica que teníamos del espacio plano a coordenadas elipsoidales y en la lección 3 habíamos partido de las coordenadas cartesianas e hicimos unas relaciones de transformación a las coordenadas elipsoidales que dependen de este factor ρ, del ángulo polar y del ángulo azimutal de esta manera. Si no podéis seguir esta lección, yo os recomiendo encarecidamente que visualicéis la lección anterior o que visualicéis el curso de agujeros negros desde el principio. Pues bien, utilizando estas relaciones de transformación, pudimos transformar esa métrica del espacio plano sin curvatura a coordenadas elipsoidales. Y como veis, pues es un poquito parecida a la métrica anterior, solo que en vez de estar multiplicada esta parte por r cuadrado, está multiplicada por r cuadrado más a cuadrado. Y aquí está multiplicado por ρ cuadrado y aquí está también multiplicado por ρ cuadrado. Y lo interesante también es que nos aparece una función de este estilo que también incorpora el factor de spin A que está multiplicando la coordenada cuadrática diferencial en el radio, pero esto sigue siendo un espacio vacío y sin curvatura, no estamos trabajando en la relatividad. Ahora lo que vamos a hacer es transformar esta métrica, que es una métrica en el espacio espacial, digamos, en una métrica de tipo Schwarzschild en la cual vamos a incorporar también las coordenadas temporales. Así que vamos a schwarzificar esa métrica y lo hacemos de una manera muy simple. Incorporamos dentro de nuestra métrica la coordenada de tiempo cuadrática diferencial y la multiplicamos por el inverso de la función que nos aparece modificando la coordenada radial. Aquí estoy utilizando una firma lorentziana menos, más y más. Creo que la lección anterior había utilizado más, menos y menos. Eso es irrelevante. Pero lo importante es que si hacemos este tipo de transformación, tenemos una métrica que nos recuerda a la solución de Schwarzschild para un agujero negro sin rotación. Y lo que hicimos fue, en la lección anterior, además de postular que el factor A estaba relacionado con el spin, fue el de identificar este factor con un factor de spin que podíamos hacer 0 para poder representar a un agujero negro sin rotación. Así que si hacemos 0 al factor A,
En la lección anterior ajustamos esta métrica para que nos diera la solución de Schwarzschild, lo cual implicó que tuviéramos que modificar estas funciones un poquito, introduciendo la masa del agujero negro, la constante g de gravitación universal y también un radio que nos aparece. También me gustaría comentar que en todas estas lecciones estamos trabajando en unidades donde c es igual a 1, por eso c no aparece en ningún sitio. Y al final nos quedamos con una solución de este estilo, que ya tenemos una función que nos recuerda a la función de la solución de Schwarzschild, con la diferencia de que está multiplicada por r aquí y por ρ cuadrado aquí. Aquí tenemos la coordenada tiempo. Aquí tenemos este triangulito que simplificamos, lo hacemos por pura notación para no escribir sr cuadrado más a cuadrado menos 2gm r que tenemos aquí. De esa manera lo hacemos de una forma más simplificada. Si queréis ver los detalles podéis ir a la lección anterior. Y entonces tenemos esta solución que equivale a la solución de Schwarzschild para un agujero negro sin rotación. Esto lo hicimos en la lección anterior. Y al final le dimos una forma final de trabajo para adaptarla a un agujero negro en rotación, y para poder adaptarla tuvimos que incorporar aquí un nuevo término mixto de tiempo y ángulo azimutal multiplicado por una función que en la lección anterior esto fue un error, la llamé b, pero realmente es 2b, dado que el término de t y de ángulo azimutal está duplicado en el tensor métrico del espacio, ¿de acuerdo? Pero da igual, eso no implica ningún cambio con importancia. Y como postulamos que las coordenadas que podían ser modificables en un agujero negro en rotación serían aquellas dependientes del tiempo y el ángulo azimutal, pero no del radio y del ángulo polar, tuvimos que introducir aquí estas dos funciones b y c para que con esta propuesta de solución la aplicáramos a las ecuaciones de campo de Einstein, las igualáramos a cero y pudiéramos obtener una expresión específica para las funciones b y c y acabar con la métrica final de los agujeros negros en rotación. Y generaríamos la forma final. La forma final es esta. Esta sería la función de 2b, la función b sería 2gmr a seno cuadrado del ángulo polar ρ al cuadrado. Y bueno, pues fue la fórmula que di con una excepción. Me equivoqué en la lección anterior y puse un término que no incluía esta parte con la masa y la constante de gravitación universal. Este componente del tensor métrico del ángulo azimutal es el correcto. Definimos ρ cuadrado de esta manera, r cuadrado más a cuadrado coseno del ángulo polar, y el triangulito este de aquí pues nos representa r cuadrado más a cuadrado menos 2gmr. Y esta es la solución de Kerr para un agujero negro en rotación. Este componente ahora es correcto, no el que enseñé en la lección 3, sino este, y por lo tanto esta lección supone un anexo y una lección adicional que debe visualizarse junto con la lección número 3. Pero quedaron también varias dudas en algunos comentarios que se me hicieron y que, bueno, pues al ser una solución con un procedimiento muy simplificado, pues no he podido explicar muchos de los factores que aparecen en la solución a la métrica de Kerr. Más específicamente, por qué hay que incluir este término mixto dt de phi, de dónde sale. Yo os lo dije muy por encima diciendo que es necesario porque este término está relacionado con la velocidad angular del agujero negro, pero no lo mostré. Y por otro lado, de dónde sale el factor A y por qué se relaciona con el spin.
En la manera en la que lo hemos derivado, en esta lección y en la lección anterior, es evidente que ese factor a lo hemos introducido forzando esa simetría elipsoidal en la solución de Schwarzschild. Es evidente. Pero bueno, es una manera que lo hemos hecho a priori. Hemos dicho, pues lo relacionamos con el spin, pero realmente este factor es el momento angular del agujero negro dividido su masa y también dividido por c. Y os puede quedar la duda de por qué es así, de dónde sale. Y eso es lo que vamos a resolver brevemente. Y básicamente todas estas cuestiones pues vienen del planteamiento original que se utilizó para resolver esta solución. ¿Vale? Si tenemos aquí el agujero negro en rotación y queremos introducir un término que incluye la velocidad angular de nuestro agujero negro, si tenemos esta posición aquí del espacio-tiempo y postulamos que se va a mover en un intervalo de tiempo hasta aquí, esto hace que haya una variación en el ángulo azimutal. Y básicamente la posición en el ángulo azimutal sería igual a la posición inicial del ángulo azimutal más o menos la velocidad angular por el tiempo. Esto es espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Pero como la rotación puede ser en contra de las agujas del reloj o a favor, pues aquí ponemos un más y menos porque puede ser cualquiera de estas soluciones. Y esta es la relación que nos introduce ese cambio en el ángulo azimutal que está generado por la velocidad angular representada aquí como omega y multiplicada por el tiempo, porque esto es ángulo dividido tiempo. Bien, entonces, ¿cómo introducimos esta velocidad angular dentro de la métrica para resolver las soluciones de Einstein? Pues lo que hacemos es que el elemento diferencial de ángulo azimutal cuadrático lo vamos a sustituir por uno que varía con el tiempo. ¿Y cómo varía? Pues es lo mismo que esta ecuación. El diferencial de ángulo, en este caso en la solución se eligió el menos la velocidad angular por el tiempo en sus versiones diferenciales. Y esto elevado al cuadrado nos va a sustituir el componente, la coordenada diferencial cuadrática de ángulo azimutal al cuadrado, porque esto le introduce ese dinamismo de la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Varía el ángulo de esta manera. Así que lo que tenemos en una métrica en coordenadas esféricas del espacio representada de esta forma, pues simplemente lo sustituimos por esta otra forma. Y nos quedaría una propuesta de solución que es la que se hizo originalmente de este estilo. La coordenada tiempo multiplicada por una propuesta de función que originalmente era menos e elevado a 2a, siendo a una función que tenemos que averiguar al resolver las ecuaciones de Einstein. Aquí es donde teníamos el diferencial del ángulo azimutal cuadrático, que pasa a ser esta expresión multiplicada por otra función que desconocemos, e elevado a 2b, más la coordenada asociada al radio, aquí con otra función c, y la coordenada asociada al ángulo polar, aquí con otra función que desconocemos d. Y este fue el planteamiento original para la resolución de la solución de Kerr, donde desconocemos absolutamente el tipo de funciones que tenemos que poner aquí e introdujimos este término cuadrático que nos reemplaza el d phi cuadrado original. Y si esta métrica la operamos y desarrollamos esta versión cuadrática, nos queda menos e2a dt cuadrado más, fijaos, recuperamos un término solo con el diferencial del ángulo azimutal al resolver esto, pero nos aparece este término aquí que también es cuadrático, pero en dt cuadrado, que lo podríamos factorizar con este de aquí. Y finalmente nos aparece el término mixto ángulo azimutal tiempo o tiempo ángulo azimutal multiplicado por 2, porque al final, como ya os he dicho, en el tensor métrico aparece duplicado y aquí se refleja por este cuadrado. Y ya veis que lo que sucede es que este término, donde tenemos el ángulo azimutal y el tiempo, está modificado por la velocidad angular
del agujero negro y también el término dependiente del tiempo está modificado por la velocidad angular del agujero negro, que es lo que os dije en la lección anterior y también de lo que hemos hablado brevemente en esta lección, que son estos factores los que están modificados por la velocidad angular del agujero negro. Y este es el planteamiento original que incidentemente lo acabaré publicando. Dios me libre y me pille confesado, porque son, como ya dije, unas 42 páginas de cálculos. Parecen inocentes estas funciones y diríamos qué fácil, son 4 funciones, pero ya veréis que de fácil no tiene nada y de hecho tardaron como 50 años en resolver una ecuación así, pero ya veis que utilizando la simetría elipsoidal hemos avanzado muchísimo reduciendo de 4 a 2 funciones y además hemos visto que hay que introducir de esta manera la velocidad angular. Y si resolviéramos todas estas ecuaciones, porque la velocidad angular también es una función que hay que resolver en esta solución, vale, que como veis aparece aquí modificando el ángulo azimutal, aparece también aquí modificando el término mixto, pero esto todavía es desconocido. Y al obtener la expresión de la velocidad angular resolviendo toda esa ecuación, vemos que la velocidad angular es igual a todo esto. Durante la resolución hay que introducir 2 constantes y después a posteriori se ve que una de las constantes es Gm, al llevarla al límite de Schwarzschild, y otra de las constantes hay que asociarla con una identificación para que esto tenga sentido al momento angular del agujero negro dividido su masa, y si recuperáramos la velocidad de la luz veríamos que realmente este es el factor de spin del agujero negro que equivale al momento angular del agujero negro relativizado frente a su masa y la velocidad de la luz. Y al sustituir esto aquí obtenemos la velocidad angular del agujero negro, que incidentemente, evidentemente, va a ser una función del radio. No es lo mismo estar muy cerquita del agujero negro que muy lejos del agujero negro, y también evidentemente una función del ángulo polar. Pues bueno, si os ha gustado esta lección os invito a suscribiros a mi canal, os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior por si necesitáis verla. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.